Si las que están investigando son las madres buscadoras, ellas podrían y tienen el derecho de presentar esas pruebas directamente ante un juez. El Estado mexicano no puede decir que es una intromisión a la política, es una vulneración. Por supuesto que el documento es muy valioso porque permite pues ver qué es lo que está pasando en el país. Pero aquí decía algo importante de inicio que tiene que ver con la conceptualización de las desapariciones forzadas, porque pues es un delito de lesa humanidad, es un delito que desafortunadamente pues ha estado muy presente durante varias décadas en que es algo que se ha pugnado, impulsado no solo por los colectivos de víctimas, me parece que por toda la sociedad, mejorar la comunicación, Plataforma México, un montón de bases de datos estadísticas para compartir información. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un privilegio, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, quienes la integran y comparten con todas y todos nosotros sus comentarios. Y quiero empezar por mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Pues para mí un gusto siempre poder estar en esta mesa, ya con todo lo que ha pasado, pues también en estos días y pues retomando ya todo el análisis del acontecer político en nuestro país y en nuestro estado. Muchas gracias, doctora. Y también presentar a mi compañero, colega y amigo, Pedro Tonantzin. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenas tardes y muchísimas gracias a la hora que nos vean. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes en esta mesa y por supuesto pedirle a quienes nos hacen el favor de escucharnos y vernos donde quiera que sea a través de cualquiera de las plataformas, por favor comenten y también háganos el favor de compartir este programa. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, doctora. Queremos retomar un tema que sigue ocupando la agenda y que fue muy importante. Hoy también se suman a esto pues otras actividades y decisiones, anuncios del gobierno federal, pero uno que hace unos días llamó mucho la atención y que, insisto, queremos retomar en esta mesa de opinión es el que tiene que ver con el señalamiento que ha lanzado, digamos, señalamiento la Organización de las Naciones Unidas, particularmente este Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que envió, digamos, un documento, un oficio, lo emitió señalando pues una especie de crisis o que hay indicios de desapariciones generalizadas en nuestro país y de una impunidad en torno a ellas. Por supuesto que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, salió a responder a este señalamiento y también hubo una serie de comentarios por parte de los simpatizantes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a defender. El primer elemento fue pues desacreditar un poco quién emitía este pronunciamiento. Yo quiero que partamos de allí, de esto que ha hecho la ONU, este documento que ha generado, y que podamos generar la conversación a partir de esto que señala la ONU como una verdadera crisis de desapariciones en México, doctora. Sí, fíjate que este informe que se ha presentado hace algunos días y que, bueno, pues hay un problema que desde hace muchos años se vive en nuestro país que tiene que ver pues con las desapariciones. Y yo creo que esto pues tiene diferentes énfasis, así ha ocurrido a lo largo de las décadas, pero creo que sí es muy importante el que se vaya diferenciando el término precisamente lo que representa las desapariciones forzadas. Este es un asunto en el que pues todos han pecado de omisiones, de acciones. Aquí pues es claro que se requiere de mucho más trabajos por parte de las autoridades de todos los gobiernos, por supuesto, el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales. Me parece que primero quisiera tocar en cuanto a la ONU, es decir, que la Organización de las Naciones Unidas haya emitido este informe, porque pareciera que de pronto cuando había esta crisis, y ahí pues quizás sí tendría un sentido más de crítica, no como tal del contenido del documento, pero sí en la forma en la que está operando en este momento la ONU, ¿no? Porque pareciera que entonces a los países, digamos, de pesos ligeros, pues entonces sí hay una mayor carga, ¿no? Como ha ocurrido, por ejemplo, hace unos días también se presentó informes sobre Nicaragua, se presentó un informe sobre Colombia, que pues está a punto también de vivir elecciones, en donde se habla acerca de inseguridad en ciertas regiones.
Y en el caso de México, pues creo que también se hace ese énfasis. A mí me gustaría ver que, por ejemplo, ¿no? En paralelo a lo que estemos haciendo esta mesa, se emitan también informes sobre lo que pasa en los Estados Unidos o Israel, ¿no? Creo que eso también hablaría muy bien de esa organización de las Naciones Unidas que pues se ha visto tan disminuida en los últimos años y bueno, en particular en los últimos meses, precisamente a partir de cómo se comportan los Estados Unidos. Dicho esto, por supuesto que el documento es muy valioso porque permite pues ver qué es lo que está pasando en el país. Pero aquí es algo importante de inicio que tiene que ver con la conceptualización de las desapariciones forzadas, porque pues es un delito de lesa humanidad, es un delito que desafortunadamente pues ha estado muy presente durante varias décadas en nuestro país y que está pues ligado no a cualquier tipo de desaparición. Creo que ahí será muy necesario que se vuelva a conceptualizar la desaparición forzada porque la ONU, hablando de la aquiescencia que pueda haber, entonces dice, pues es que puede ser que sea por particulares, pero el que el Estado no haya dado las condiciones de seguridad, entonces también se tiene que considerar desaparición forzada. Creo que eso podría minar el que realmente hay una acción del Estado y por lo tanto ese delito es de lesa humanidad. Entonces aquí me parece que es importante el que si bien desde los mismos lineamientos internacionales hablan de lo que es la desaparición forzada, ¿no? Que son agentes de Estado, pero que también podrían ser particulares siempre y cuando pues sea para alcanzar fines del Estado. Y creo que ese es un primer punto muy importante que viene en este informe, en donde se acepta que, vaya, no hay una instrucción generalizada, pues, del Estado mexicano para desaparecer personas. Sin embargo, la problemática es real, la vivimos todos los días. Aquí mismo, ¿no? La ofrenda de víctimas que sigue estando en el Palacio de Gobierno, en la puerta principal de Palacio, pues te habla acerca de esos casos. Y algo muy importante que se tiene que seguir visibilizando es esta lucha de las madres buscadoras. Ahí creo que estuvo el gran problema de la forma en la que termina respondiendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si quieres, ahorita me voy para esa parte. Sí, porque doctora, yo entiendo que de entrada este organismo pues es internacional. Sí me queda claro que como todos los entes políticos, sociales, tiene también intereses específicos, quizá no revelados, pero creo que también el hecho de, y lo digo con todo respeto, doctora, el hecho de señalar que hay otras realidades en otras latitudes, en otros países más graves, menos graves, igual de graves que la de México, no nos quita la crisis de desaparecidos que tenemos en nuestro país. Y si bien hay esta acotación que bien puntualiza, doctora, respecto a que no señala como tal al Estado mexicano de cometer desapariciones, pues algo señala que generó esta respuesta tan fuerte, tan ruda, tan de desacreditar por parte del gobierno mexicano, porque como gobierno me están reconociendo que no son desapariciones forzadas, porque no las comete el Estado, pero me queda claro que hay una responsabilidad en este país del Estado que es histórica. Sí, no surge ahora, no surge con el gobierno de la 4T. Pero sí se ha agudizado. Yo podría decir que se con... profundiza con el gobierno de Felipe Calderón, el tema de las fosas. Desde el PRI ya había desapariciones, ahí sí forzadas, pero de pronto lo que pasa, y algo que decía el poeta Javier Sicilia, es que las víctimas de violencia en un país no son víctimas de la administración en donde surgen, sino de quien no resuelve el tema. Y basta, yo nada más quiero decir un tema, Pedro, para un punto de vista para darte la palabra. Quienes reporteamos, quienes estamos en la calle y quienes seguimos información que se genera en este país, vemos la cantidad de personas que desaparecen y que son buscadas y buscadas y buscadas y buscadas. Y si no fuera esa la realidad, pues no veríamos colectivas de mujeres, de mamás buscando a sus hijos, de rascando con pala. No veríamos estas fosas como las de Morelos. Digo, no hay que ir tan lejos. En Morelos tenemos las fosas clandestinas, irregulares, oficiales, comunes de la FGR, de la Procuraduría General del Estado, en su momento, en el sexenio de Graco Ramírez, con cientos de cuerpos desaparecidos o con la intención de desaparecerlos en estos dos espacios, tanto allá en Tetelcingo, Cuautla, como en la colonia Pedro Amaro de Jojutla. Y doctora, si hubiera un interés del Estado mexicano, como dice que lo tiene el gobierno federal, por resolver estos crímenes, en el caso súper cercano que tenemos, que son las fosas de Tetelcingo y Jojutla, no hay una sola persona detenida. Es más, ha habido 3 acusados, uno ya falleció, en otro caso el delito ya feneció,
uno sigue activo y las víctimas siguen pugnando porque haya justicia. No hay una sola persona después de 10 años de que se encontraron estas fosas, 10 años. Si eso no es omisión del Estado mexicano en el tema de los desaparecidos y dejar que incluso las madres buscadoras sean atacadas a balazos por delincuentes, Pedro, no sé con qué cara el gobierno mexicano sale a decir no a lo que sea de este informe de este Comité de Naciones Unidas. Efectivamente, se trata de desacreditar un informe. Yo creo que sí hay responsabilidad del Estado mexicano, no sesgada, no de manera indirecta, no. Hay una responsabilidad directa al haber permitido que la violencia llegue a tal grado que estamos hablando de la gravedad de un sistema de violencia y desaparición de personas. Violencia contra personas que la mayoría de ellas culmina cuando son localizadas en que efectivamente pues las encuentran sin vida. Estamos hablando de una crisis que supera las 133,000 personas desaparecidas y por lo menos 72,000 restos óseos o humanos sin identificar que fueron localizados sin vida. De este tamaño es la gravedad del problema. Comparado con otros países, pues efectivamente México está en el top, está prácticamente entre los, si no me equivoco, el país con más desapariciones y de manera tal que eso representa... Y no hay procesados e enjuiciados por desapariciones, digamos, desde que le hacen el agujero, como en este caso de las fosas de Morelos, la autoridad de la Fiscalía General del Estado que ordenó esas inhumaciones clandestinas. Claro que ahora no como en la Guerra Sucia de la década de los 70 y 80. En el prismo. Donde, pues en el prismo, donde el ejército se presentaba a las casas, allanaba las casas, sacaba a los habitantes y se los llevaba secuestrados y después aparecían muertos. No ocurre así, pero no tampoco está descartada la posibilidad que en la mayoría de estas desapariciones participan elementos de tanto policíacos como Ejército Mexicano, Guardia Nacional, de todas las corporaciones policíacas que se ha demostrado que participan en estas desapariciones, en algunos casos de manera ilegal, producto de algunos operativos, en algunos otros casos porque pertenecen a la delincuencia organizada y porque ellos, vestidos quizá de civil, pero armados y aún ostentando el cargo que representan, acuden y hacen este tipo de desapariciones. Se ha cometido y está documentado. Acabas de tocar un punto, yo no lo había pensado así. ¿Qué información oficial tenemos respecto a que en algún puesto de control vehicular protagonizado por Guardia Nacional, Ejército Mexicano, policías estatales, municipales, como estos donde a ti te han detenido, doctora, nos han detenido para revisarnos el vehículo, dime en cuántos de estos puntos ha habido un reporte oficial, una nota periodística que diga que en tal puesto de control encontraron un coche con 2 cuerpos, cuando en Morelos y en este país los cuerpos son trasladados en vehículos para tirarlos en uno u otro punto. ¿En cuántos puestos de revisión militar se han detectado cuerpos trasladados por sicarios, digamos? Me parece que ahí radica la omisión de la autoridad en este federal, estatal, encargada las propias fiscalías de investigar este delito de desaparición. Porque, insisto, no hay una cifra contundente que nos diga que el Estado mexicano, que los estados, que las procuradurías están persiguiendo y castigando en la parte del Poder Judicial este delito, doctora. Y me parece que esa es la gravedad. Sí, justo quisiera como retomar esta parte que tiene que ver con esa respuesta, ¿no? Yo creo que lo que tú comentas, Héctor, de con qué cara, pues es tal cual la respuesta y lo que podemos decir de pronto de lo que asume la presidencia de la República. Me parece que lo asumió muy mal, definitivamente, ¿no? O sea, la respuesta de Claudia Sheinbaum de sí rechazamos, cómo va el documento muy confrontativa, también. ¿no? Y totalmente, cuando además, pues, quizá podría haber algunas precisiones, claro, sí, claro, por supuesto claro. que puede haber algunas precisiones, sobre todo por cuanto al registro, ¿no? Es decir, ha habido alguna serie de modificaciones. Primero yo decía que el gobierno federal no sostiene en su documento de reacción a la ONU, primero que pues no era un comité y luego sale el uno a decir, no, claro que sí es nuestro comité, ¿no? Sí. Después dice que solo abarca ciertas fechas que terminan el 17 prácticamente, pero no, sí viene preciso en el documento que pues se hacen unas valoraciones hasta el 25 incluso, ¿no? Lo que no entra, y eso sí es cierto, pues tiene que ver con el tema del registro. Entonces, por eso me parecería que hubiera sido muy importante que la presidenta saliera a decir, pues tenemos que hacer estas precisiones, claro, pero reconocemos. A mí lo que me llama mucho la atención y lo que me escandaliza, no solamente del gobierno federal, sino de todas las autoridades, porque es lo que vemos por todos lados, es ¿por qué no reconocer los errores? O sea, tienes que
caer en el reconocimiento para que entonces a partir de ello empieces a actuar diferente. A corregir. Y Claro. empieces a corregir el rumbo, ¿no? Entonces, aquí no hubo ese reconocimiento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, de verdad, pues es una comisión que desde hace muchos años que llegó Rosario Piedra, pues prácticamente está en el desaseo total, ¿no? Y la respuesta que da en ese momento, porque además no solamente es contra la ONU, sino incluso pues abarca a las organizaciones. Y si ha habido gente que pues precisamente se merece todo el respeto, toda la empatía por parte del Estado y sobre todo de aquellos que se dicen defensores de derechos humanos como es la CNDH, Ujú. pues con más razón tuvo que haber sido una respuesta mucho más empática, pero está perdidísima. Desafortunadamente le quedan todavía muchos años porque pues estamos hablando de que se ratificó, pero Sí. sí fue muy diferente de pronto a la respuesta que se vio desde una Ciudad de México, ¿no? Mucho más frío el asunto, vamos a hacer las valoraciones, vamos a hacer, si hay que hacer correcciones como se tienen que hacer, pues se van a hacer, porque al final incluso cuando salen a decir cuántas personas están desaparecidas y dicen, bueno, son 130,000. Sí, claro que del registro hay muchas personas que aparecen como en el global y que después dieron alguna señal de vida. Sin embargo, es muy claro que esas 130,000, que sí son casos a partir del 2006 hasta el 2026, pues es escandaloso lo que ha pasado en nuestro país. Y algo que tocan ustedes y que es muy importante, ¿no? Quizá el caso que más recordamos, pues es el de Maricela Escobedo, esta madre esta madre no buscadora, sino buscadora de justicia a partir del feminicidio de su hija, ¿no? Ujú. Y en donde, pues justo se da ese supuesto en donde las víctimas pues terminan siendo asesinadas. Y esto lo vimos también pues ya en el reconocimiento de otra madre buscadora en este caso, Aquí en en Morelos donde también. desafortunadamente pues también pierden la vida. Entonces, cuando no puedes garantizar la seguridad de quienes todos los días están buscando, llevan todo lo que, vaya, es realmente muy, muy terrible como sociedad el no ser empáticos ante lo que ellas están viviendo y la lucha que han llevado por muchos años. Entonces sí me parece que fue un error muy grave por parte de la presidenta en ese sentido, pues el no salir y hacer un reconocimiento y sobre todo pues generar esa empatía, porque Sí. justo lo que se le ha criticado, que con quien no se ha Ujú. reunido es precisamente con las víctimas. Igual que el expresidente López Obrador. Sí, Y es que hay muchas cosas que le podemos aplaudir a la presidenta, pero esta no. Esta sí, definitivamente. y es que ¿sabes yo por creo qué que no? Porque hay temas que conforme avanza el proceso de un gobierno, o en este caso de una transformación o de un movimiento como es la 4T, que ya vamos por el 7º año, digamos, pues ya no es tan fácil como los primeros años de cambio, digamos, responsabilizar al pasado. O sea, yo creo que esta respuesta quizá en el 2º año, incluso de López Obrador, quizá hubiera entrado porque todavía estamos corrigiendo el rumbo y viene de un proceso, No solo, particularmente en su discurso, de Felipe Calderón. no solo por eso, Héctor, te lo decía al principio, o sea, el problema es que se ha agravado, o sea, Sí, claro. no se ha detenido, no se ha parado, contrario a lo que las cifras de hoy que aparecieron en prácticamente todos los medios nacionales respecto a una disminución del homicidio, la verdad es que la cifra de desapariciones, es decir, de cuerpos no localizados, ojalá De y no sea el personas. caso, digo, con todo, lo digo, espero no ofender absolutamente a nadie que en este momento tenga un ser querido desaparecido, pero lamentablemente, y la experiencia así nos lo dicta, que después de los 3 días, si no localizas a una persona en este país, lamentablemente la única posibilidad que lo encuentres, Muy probable. si es que lo encuentras, es sin vida. Mira, Pero a ver, espérame. tan pero solo en el estado las de cifras. Morelos, en el 2023, 171 desaparecidos. Esto todavía estamos hablando del gobierno anterior. 2024, 231. Ahí hubo un incremento del 20%. Para el 2025, 288 desaparecidos y es el año más crítico a partir de 1973. Es decir, ahí hay un incremento considerable de personas desaparecidas. Ujú. Pero 2026 hasta principios del mes de abril, de acuerdo al Secretariado Nacional, van 516 personas desaparecidas. Es decir, ¿Este año? y ni siquiera llegamos a la mitad del año ¿En y Morelos? ya casi alcanza el doble de personas desaparecidas. En promedio. En promedio, está creciendo y todos los días vemos cómo llegan las fichas de personas desaparecidas. A ver, es Es escalofriante. que el tema, aparte del manejo que desde mi punto de vista ha intentado dar la presidenta como vocera, porque obviamente pienso, ella no es la que elabora la estrategia, sino su equipo de especialistas en el tema de los números. Hay gente víctima de trata, mujeres que son desaparecidas, levantadas en Morelos y que son llevadas a otro país o a otro estado. Y es tan deficiente el actuar de las fiscalías, de nuestro sistema de justicia, que si bien allá, por algún motivo, una de estas víctimas de trata se vacuna, va a una cita médica y aparece su nombre, es muy fácil que ese nombre llegue a la autoridad
y entonces la autoridad la borre de los desaparecidos. Lamentablemente esa información no baja a las personas que lo están buscando por algún u otro motivo. Cuando se decidió Por el mal reducir, registro, justo por no estar conectados. efectivamente, que es algo que se ha pugnado, impulsado no solo por los colectivos de víctimas, me parece que por toda la sociedad, mejorar la comunicación, Plataforma México, un montón de bases de datos estadísticas para compartir información. Cierro. El tema de por qué en su momento estas 72 horas que se daban de plazo para buscar a alguien, se dijo, de facto se reducen por la crisis de desaparecidos, porque era Y muy porque una de las importante encontrarlas principales- en las primeras 24 horas. Y porque una de las principales Por una crisis de señalamientos desaparecidos. en contra de las autoridades es justamente la burocracia con la que se maneja el reporte de un desaparecido. Lo tardado, lo poco eficiente que es llegar y denunciar que tienes una persona desaparecida, aun cuando se trate de un niño que es un niño de 5 años, que sabes que si se tarda 30 minutos en llegar a tu casa, Algo pasó. algo pasó, Sí. algo feo pasó. No es un niño Sí, que esté pero acostumbrado entonces a... la respuesta estratégica de este gobierno es ver cómo, no sé si utilizar la palabra manipular, voy a decirlo dándoles un beneficio, manejar las cifras para que sean más ad hoc a un planteamiento de que estamos haciendo algo, cuando para mí la respuesta de un Estado eficiente es encontrar a la persona, echarle todos los kilos a las fiscalías, a una comisión de búsqueda, que tenemos comisiones ahora de búsqueda de personas en todos los estados también, y yo quiero saber cuántas comisiones de búsqueda en este país tienen un número en números negros, es decir, este año encontramos a 200 personas de 500 desaparecidas. ¿Tú has tenido un reporte de personas encontradas por una comisión de desaparecidos? El gran problema es que en el discurso fácil de las autoridades y absurdo por parte de las autoridades, que adoptaron lo mismo que las buscadoras, que es otra visión y es otra responsabilidad y otras facultades, que ellas cuando empezaron la búsqueda dijeron, denos información, queremos encontrarlos, no vamos a tener represalias contra nadie, no vamos a perseguir a nadie. Sí, pero ellos son ciudadanas, no tienen facultades para hacer nada Para de eso. perseguir el delito, para combatir delincuentes. Lo que no. quieren ellas es encontrar a sus familiares. Paz. Eso mismo adoptan estas llamadas comisiones de búsqueda en los estados, Pues no. cosa que no puede ser así. Tienes una fiscalía, tienes policías, tienes agentes ministeriales. Estás frente a un delito, tienes que hacer algo. No puedes actuar como actúan las buscadoras, que ellas lo que quieren es encontrar a sus seres queridos. Y estas comisiones no tienen facultades coercitivas. Ese es un gran problema que tienen las... dientes. No tienen dientes, efectivamente. Y bueno, aunque tienen esta posibilidad de dar vista a los ministerios públicos, hay casos Ahí se como el de Morelos, que a mí no me pareció nada correcto, que incluso se hiciera una especie de convenio de colaboración para que la comisión actuara al ritmo de la fiscalía. Yo creo que había mostrado eficiencia actuando por su cuenta. por su cuenta. Entonces, ¿por qué si es eficiente, por qué la metes a una ruta burocrática? A una ruta burocrática que no funciona, porque en la fiscalía esa área no funciona. Yo nada más quiero decir, doctora, es retomar este planteamiento que hacía. Yo coincido en que no es la forma, no fue acertado la forma en la que se respondió. Yo creo que este era el pretexto perfecto para dar un golpe de timón. O sea, es decir, con base en esto que está reportando este Comité de Naciones Unidas, que tenemos ciertas observaciones respecto a lo que está señalando, pero en términos generales reconocemos, yo creo que era una oportunidad que se le dio al gobierno de México. Yo sé que hay países con mayores crisis, pero nos toca vivir acá, y decir, con base en esto, pues que se hagan ajustes. Y nuevamente me parece que el trabajo, el esfuerzo de las autoridades, ahora del gobierno federal también, es el tema de los números, de cómo darles una interpretación tal que parezca que hay resultados, cuando lamentablemente estas cifras que daba Pedro, doctora, la realidad de las desapariciones está allí, está saliendo de nuestra casa, está saliendo a la calle, y lamentablemente, doctora, creo que es uno de los delitos de los cuales casi todas las personas podemos ser víctimas. Totalmente, y yo creo que justo, o sea, no podemos perder de vista que tampoco es de inmediato que una persona desaparecida pues se traduce en una persona que perdió la vida, ¿no? Precisamente por esta diversificación y porque lo que hemos estado viendo aquí mismo, ¿no? Narrado por las mismas madres de víctimas, pues tiene que ver con que esa diversificación va a trata de personas, ¿no? Va a otros delitos. Entonces,
va incluso pues también a personas que pueden ser reclutadas para el crimen organizado. Entonces, de ahí que pues sí se requiere que haya acciones muy contundentes. Desde el 2017 que nace la Comisión Nacional de Búsqueda, pues todo en el contexto también de los 43 de Ayotzinapa, pues creo que es muy importante que hoy tengamos ya pues estos registros. Se habló en su momento, incluso pues López Obrador, ¿no? Cuando era presidente, un banco de datos, ¿no? Un mayor registro aquí, incluso en el estado de Morelos, pero pues sí, desafortunadamente sigue sin poderse conectar. Y si es un problema que tiene tantas décadas, al menos pues ya se tendría que ver como una prioridad el que esté perfectamente conectado y se pueda entonces dar una respuesta a las víctimas. Ese es el tema. Pedro, un comentario también para cerrar, por favor. Pues quienes están haciendo las investigaciones son los ciudadanos en el caso de las desapariciones. Son las madres que han salido bajo el rayo del sol, en desiertos, en lugares donde están bajo el control de la delincuencia organizada. Y creo que es momento de que reflexionemos como ciudadanos y le digamos a los legisladores que esas mujeres tienen que ser dotadas de facultades para presentar pruebas directamente, sin necesidad de la intermediación de un ministerio público, ante un juez, y que estas pruebas sean consideradas válidas. No estoy inventando algo que no existe. Existe en Alemania, existe en España, existe en Chile, existe incluso en los Estados Unidos en algunos casos. Los ciudadanos pueden aportar pruebas directamente para que una persona pueda ser sentenciada por un delito. Si las que están investigando son las madres buscadoras, ellas podrían y tienen el derecho de presentar esas pruebas directamente ante un juez. El Estado mexicano no puede decir que es una intromisión a la política, es una vulneración, porque de suyo firmó un tratado internacional en el que le otorga la posibilidad a la ONU de revisar el tema y de, en algún momento dado, emitir un pronunciamiento después de que hace esa revisión. Entonces, ante el acuerdo, ante el tratado que se firmó, me parece completamente incoherente que salgan los allegados a la 4T a decir que es un informe tendencioso. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la gente que nos sigue. Gracias, doctora. Pedro, muchas gracias. Muchísimas gracias y por favor comparte y opine. Gracias, Pedro. Y gracias, por supuesto, al equipo de producción que hace posible cada semana que estas opiniones, que estos comentarios lleguen directamente hasta sus dispositivos, pero sobre todo gracias a todas y todos ustedes que nos escuchan en FM, en el radio, en Super 98.1 y quienes nos ven, como desde hace ya varios años, en nuestro canal de YouTube en Panorama 360. Gracias por sus comentarios y como dice Pedro, gracias por compartir. Doctora, gracias. Gracias. Pedro, gracias. Hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.